Hola, en este vídeo vamos a tratar el concepto de trabajadores del conocimiento. Me planteo dos objetivos. En primer lugar, diferenciar distintos tipos de trabajadores del conocimiento, o definir qué es un trabajador de conocimiento y cuáles son sus tipos, y ya que estamos hablando de conocimiento, pues describir dos tipos de conocimiento que son importantes y cómo luego esto lo catalizamos dentro de la organización o del equipo. En principio, la definición de trabajadores del conocimiento se vincula a profesionales que normalmente tienen una educación probablemente superior, pero que básicamente lo que les distingue es que utilizan el conocimiento especializado y además normalmente abstracto, que permita diferentes interpretaciones y diferentes ajustes, y cuyas principales herramientas, o sea, las principales herramientas con las que trabaja son herramientas mentales. Son modelos mentales, son procesos, son actividades y no tanto el trabajo manual o la habilidad manual. Esto creo que es un principal, como principal bloque de definición. Y esto implica que el conocimiento es tanto la entrada que alimenta el trabajo de este tipo de profesionales, como el medio con el cual trabajan, como el resultado. O sea, el resultado también es un producto del conocimiento. La información que tú necesitas para hacer cosas es conocimiento, tus modelos son modelos mentales y son modelos de conocimiento y tus resultados son resultados de conocimiento. Esto es lo que define este tipo de profesionales. Por este tipo de trabajo pues suelen ser trabajos que tienen relativa autonomía o por lo menos tienen etapas o momentos donde trabajan con relativa autonomía, aunque luego puedan conectarse con el equipo, y esto puede tener cierta vinculación a cómo se generan esos procesos de interacción, interfaces de la parte individual con la parte colectiva. Y básicamente podríamos identificar como dos grandes tipos de personal de conocimiento. Uno son las personas creadoras que generan conocimiento a través de generar nuevos procesos, de generar nuevos productos o de generar nuevos servicios. O otro aspecto también relacionado con esta creación es los cambios, generar cambios organizativos, ¿no? Transformar o la mejora continua o la transformación continua de las cosas que hacíamos habitualmente. Por ello o para ello utilizan el conocimiento para investigar qué es lo que está ocurriendo, analizar los datos que están recogiendo, generar nuevas ideas, alternativas o propuestas que luego se transforman en planes o proyectos para implantación. Está muy vinculado también con una innovación, ¿no? Es una innovación o unas etapas muy vinculadas con la innovación. Y luego el otro gran bloque de profesionales del conocimiento son, yo no sé, claro, la traducción como ejecutores o ejecutoras puede quedar así un poco llamativo, ¿no? Pero son las personas que se centran en procesos que son conocidos. Aunque puedan ser muy complejos, sabemos cómo tienen que hacer, son predecibles, sabremos las etapas, sabemos cómo se tienen que realizar, puesto que son complejos en algún momento surgen algunos pequeños aspectos no tan controlados y son capaces de resolverlos en el momento que ocurren, pero son como problemas estructurados, ¿no? Sabemos cuáles son, nos hemos enfrentado a ellos multitud de veces, tenemos estándares de funcionamiento, procesos y conocemos las etapas y, por supuesto, al ser complejo, cuando surge algo que se sale un pelín de lo normal, somos capaces de reconducirlo porque tampoco tenemos que lanzar un proyecto como los de arriba de generar un nuevo modo de hacer las cosas, sino simplemente hay que hacer converger las cosas al flujo que tenemos más o menos establecido. Como hemos estado hablando de conocimiento, me gustaría que como trabajan estos dos tipos de profesionales del conocimiento, tanto las creadoras como las ejecutoras, las personas creadoras o ejecutoras, están trabajando con conocimiento y creo que es importante diferenciar dos grandes tipos de conocimiento que surgen en los equipos, que surgen en las organizaciones. Uno es el conocimiento tácito, que es el conocimiento, la conciencia o las intuiciones que se acumulan a través de la experiencia de la persona, la experiencia que está alimentada por formación, por intentar poner cosas en marcha, por interacciones con otras personas, con otros procesos, con otros recursos. Es el conocimiento tácito, que básicamente reside en el interior de las personas. Y luego está el conocimiento explícito. Es un conocimiento que está formal, que ha sido ya codificado, que ha sido articulado y normalmente lo presentamos en forma de reglas, de procedimientos, de manuales de la organización, de rutinas o etapas o ceremonias o con las hojas de procedimiento estándar, estas SOP que aparecen por ahí. ¿Cuál es el reto fundamental para los equipos
para las organizaciones, pero sobre todo para los equipos, es poder ser capaces de desarrollar, extraer y transferir el conocimiento tácito y convertirlo, en la medida de lo posible, en conocimiento explícito, que es más fácil de difundir, de transmitir a otras personas. Y hacerlo esto de manera continua. Continuamente estamos desarrollando el conocimiento, transformando el conocimiento, transfiriendo el conocimiento y convirtiéndolo, ese conocimiento tácito y más subliminal de las personas, y lo estamos convirtiendo en algo reutilizable por el equipo y por la organización. Yo creo que en estos momentos pues sois capaces de describir o de diferenciar diferentes tipos de trabajadores del conocimiento y además describir cuáles son los tipos de conocimiento esenciales con los cuales trabajan.